Isel Guerra acá en el mesón de la radio para revisar noticias del mundo partiendo en Gaza. Isel, muy buenos días. Hola, Isel. ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos esta revisión internacional precisamente en el enclave palestino en medio de esta visita que ha estado realizando durante esta jornada el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, que precisamente durante esta jornada llegaba hasta un centro de distribución de ayuda humanitaria en la franja de Gaza, acompañado además del embajador de Estados Unidos en Israel como parte, ¿no? Por lo demás, de esta visita que está realizando a Medio Oriente, más bien, el enviado especial de Donald Trump, quien el día de ayer se reunía con Benjamín Netanyahu. Visita, por lo demás, este controvertido centro de distribución de ayuda, ¿no? La Fundación Humanitaria de Gaza, que ha estado bajo la mira en medio de las muertes reportadas ante las entregas de ayudas humanitarias. Más de 1000 personas, según Naciones Unidas. Cientos de ellas han muerto precisamente en algunos de estos pocos puntos que tiene la Fundación Humanitaria de Gaza en la Franja de Gaza. Y aquí lo que señalaba el día de ayer la secretaria de prensa de Estados Unidos, Karoline Leavitt, es que precisamente este viaje a la Franja de Gaza era para inspeccionar los sitios y asegurar un plan para entregar más alimento. Desde Hamas señalan que en rigor esta visita es para sacarse fotografías, y en esa misma línea aseguraban que Gaza no es una granja de animales que requiera una visita personal. Lo cierto es que este ya es el segundo visita que realiza Witkoff hasta esta zona. Anteriormente lo había hecho en los días siguientes a la llegada de Donald Trump a la presidencia y claro, en esa oportunidad se convertía en el primer funcionario estadounidense en visitar la Franja de Gaza en más de una década. Este es el segundo viaje que realiza por lo demás a esta zona. Todo ello cuando hemos visto los cuestionamientos que hay por lo demás a esta agrupación que es respaldada por Estados Unidos y por Israel y que ha estado bajo un fuerte cuestionamiento debido a que precisamente fue creada para sustituir la ayuda que entregaba Naciones Unidas hasta ese momento y ahora además con las muertes asociadas en medio de las entregas que han estado brindando por lo demás este grupo que fue creado apenas en el mes de mayo. Vamos a quedar pendientes de actualizaciones que puedan llegar desde Medio Oriente en medio de esta visita que está realizando Steve Witkoff y ahora precisamente hasta esta zona, hasta la Franja de Gaza. Pero vamos a cambiar de tema, vamos a continuar en esta oportunidad con los aranceles que fueron anunciados por Donald Trump el día de ayer en esta nueva ronda, donde aquí queda en claro finalmente que Estados Unidos está consolidando su ruptura extrema, como lo han calificado incluso algunos analistas, con la política comercial que había sostenido Estados Unidos durante todas estas últimas décadas. Esta fecha límite, que en rigor entraba en vigencia durante esta jornada, se aplaza hasta el 7 de este mes, claro, pero con una excepción, que es Canadá. Ellos ven cómo los aranceles ya entraron en vigor por lo demás a este país vecino y con varios puntos detrás de estos anuncios, al menos tres grandes ramas, ¿no? Este arancel universal del 10%, que es al mismo nivel que había sido anunciado en el denominado Día de la Liberación, no ese 2 de abril, pero en el caso particular para aquellas naciones que tienen un superávit comercial, es decir, que Estados Unidos exporta más de lo que importa, ¿no? Ahí el listado es bastante amplio, pero el foco está puesto en las otras naciones que tienen o han sido anunciados aranceles mucho mayores, como el del 15%, ¿no? Para naciones que tiene Estados Unidos un déficit comercial. Ese listado abarca aproximadamente 40 países y luego está el otro grupo de 26 naciones que tienen o han sido anunciados aranceles superiores o por sobre el 15% y entre ellos está Vietnam, país con el que hace solo algunas semanas atrás ha alcanzado un acuerdo comercial. Sí. Pero de todas maneras queda como un asunto bien discrecional al final, ¿no? Sí. O sea, se ve caso a caso con algunos países. Hay algunos países que no tienen idea por qué les pusieron una tasa de como de 40%, no sé. Exacto. Laos, Myanmar, qué sé yo. Siria tiene un 41%. Entonces queda como un asunto bien discrecional, ¿no? Sí, arbitrario incluso. Y claro, en un escenario de mucha incertidumbre al final, porque los mercados, ¿qué es lo que buscaban? Que el asunto se zanjara primero, pero que se zanjara con alguna certeza. Claro. Para lo que viene hacia adelante.
Sí, y por lo demás, con esta fecha que otra vez se aplaza, ¿no? Hay quienes podrían interpretar precisamente que se extiende este periodo como algunos días para ver cuáles podrían ser eventuales decisiones adicionales que podría tomar la administración de Donald Trump hasta que llegue el próximo día jueves. Hay otros casos dentro de este grupo que va a tener un arancel superior al 15%, y está el caso, por ejemplo, de México, donde aquí se hace una excepción porque se habla de una especie de pausa de 90 días. El día de ayer se informaba respecto a esta llamada telefónica entre los líderes. El arancel actual en este país es del 25%, se retrasa este aumento al 30% por al menos 3 meses. Pero Canadá se lleva la peor parte, ¿no?, dentro del grupo de los países norteamericanos, porque precisamente los aranceles ya entraron en vigor y son del 35%. Trump había amenazado hace solo algunos días atrás que incluso iba a poner pausa a estos esfuerzos por alcanzar un acuerdo comercial si es que efectivamente la nación norteamericana llegaba a reconocer al Estado palestino, ¿no? Claro. Y dentro de este grupo también, que ve un arancel superior al 15%, está Brasil, que entra dentro de la categoría del 10%, pero ya esta semana se había informado este arancel del 40%, entonces finalmente se cumple la amenaza que había realizado Donald Trump hace algunas semanas atrás respecto de aplicar aranceles del 50%, pero no por temas comerciales, sino que para respaldar al expresidente de Brasil, claro, Jair Bolsonaro. Y ahí hablábamos el otro día de cómo de alguna manera Trump usa esto como una palanca para generar otros cambios o buscar, claro, otros objetivos. En este caso el de Brasil es el más evidente de todos, cambia la situación judicial de su amigo Jair Bolsonaro, pero con otros países también. En el caso chileno ha sido súper hermética toda la negociación. Pero hay asuntos que tienen que ver con propiedad intelectual, por ejemplo, con asuntos de tecnologías predominantes, me refiero. O sea, Estados Unidos está resguardando otros intereses no necesariamente comerciales en todo esto. Sí, exactamente, y con algunas dudas que quedan por lo demás sobre la mesa. ¿Qué ocurrirá con China? En rigor, el actual acuerdo comercial tiene un par de semanas más de vigencia y con una nación o dos países en rigor, potencias económicas que han sostenido al menos 3 rondas de conversaciones en estos últimos meses. Se comenzaron en Ginebra en mayo, luego también en Londres en el mes de junio y a principios de esta semana llevaban a cabo diálogos en Estocolmo precisamente para poder avanzar precisamente en este acuerdo comercial que era alcanzado y que aún ahora se plantea más bien que ambas partes han acordado solicitar una prórroga de 90 días en esta tregua que en rigor expirará el próximo 12 de agosto. China sin duda es un punto al que hay que mirar, por cierto, en las próximas jornadas a raíz de estos anuncios que ha realizado Donald Trump. Vamos a avanzar en esta revisión internacional. Nos quedamos en nuestra región, pero nos vamos hasta El Salvador. El Congreso de este país el día de ayer aprobaba la reelección indefinida que a priori de todas formas va a beneficiar a Nayib Bukele eventualmente si es que va a buscar un tercer mandato. Increíble, es una noticia súper grave. Exactamente, porque aquí básicamente se han hecho varias reformas a la Constitución para poder aprobar esta reforma, esta reelección indefinida. 57 votos a favor, 13 en contra, de un total de 60 congresistas. Se autoriza y se aprueba una reelección básicamente sin límites, como lo han calificado aquí algunos expertos. El presidente va a poder competir como candidato. Lo que había ocurrido es que precisamente para el caso de Bukele, porque también se hizo allí una especie de subterfugio judicial que le permitió poder optar a la reelección, es que incluso en ese momento Bukele estuvo fuera del cargo y hubo una figura interina, ¿no? Pero en este caso se plantea que incluso como presidente va a poder seguir siendo candidato por todos los periodos que quiera. Y aquí con ello Bukele evidentemente va a poder optar a este tercer mandato, pero ojo con algunos cambios que se han hecho hasta este momento. Se extiende el poder presidencial de 5 a 6 años. Van a haber algunos cambios, al menos en estos últimos años, respecto de las fechas, porque van a hacer coincidir al inicio y al medio término del mandato presidencial elecciones de congresistas. ¿Y eso rige ahora para el mandato de Bukele que está en curso, por ejemplo, la extensión a 6 años? No, en este caso, de hecho, se va a reducir precisamente por este cambio que se va a hacer. Bukele en rigor debería terminar el 2029, va a hacerlo ahora el 2027, pero para hacer coincidir precisamente estas elecciones de congresistas. Pero después de ese periodo, sin duda van a ser un aumento en los años.
Ojo también con esta información, que es uno de los cambios que se hacen en esta reforma electoral. Ya no va a haber segunda vuelta. De hecho, actualmente lo que se establece en las elecciones salvadoreñas, si es que no se consigue un 50% más uno de los votos, se opta, por cierto, a esta segunda vuelta. Ahora solo va a ganar con mayoría simple, lo cual también perjudica, aseguran aquí algunos expertos, la democracia en este país. Por supuesto, seguramente va a ser tema durante la jornada. Muchas gracias, Isel. Que esté muy bien. 10:27, nos vamos a La Moneda. Hablan los ministros de